Hola, ¿cómo están? Yo soy Fanny. Bienvenidos al podcast de Random Mundo, en el que encontrarán historias de misterio, anécdotas reales increíbles y contenido no apto para cardíacos. 3, 2, 1, comenzamos. Hola gente random, ¿cómo están? ¿Qué les cuento? Puebla es un territorio prolífico en leyendas famosas de terror, amor, novohispanas y de la época prehispánica. A continuación te compartimos algunas de las más famosas leyendas de Puebla. La China Poblana. La historia cuenta que don Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel, quien ostentó el cargo de virrey en la Nueva España entre 1621 y 1624, mandó traer una joven procedente del continente asiático para convertirla en su dama de compañía. Durante el viaje que la jovencita hizo desde China hasta el continente americano, fue raptada por unos bucaneros, quienes trataron de venderla. Por suerte, la chica escapó y logró llegar al territorio que hoy se conoce como el puerto de Acapulco. Ahí, uno de los comerciantes se la vendió a don Miguel de Sosa, quien prontamente la hizo su esclava. La muchacha, quien fue conocida como Catalina de San Juan, vivió poco tiempo al lado de su nuevo amo, ya que éste falleció repentinamente. A pesar de ello, dejó estipulado en su testamento que a su muerte se le diera la libertad. Así se hizo y Catalina se fue a vivir a un convento hasta el día en que murió. Actualmente se conoce al templo de la compañía como el sitio donde descansan los restos de la China Poblana. Se dice que luego de su muerte, varias mujeres comenzaron a imitar su estilo de vestir, pues era algo totalmente sui generis. La leyenda del Callejón del Muerto. Corría el año de 1875, cuando en una madrugada dominada por una fuerte lluvia, don Anastasio Priego, el acaudalado dueño del mesón de Priego, se vio obligado a dejar su casa en búsqueda de doña Simonita, la mejor partera del barrio de Analco, pues su esposa estaba a punto de dar a luz. A pesar de las condiciones climáticas y de la insistencia de sus sirvientes porque aceptar ir acompañado, don Anastasio decidió emprender camino por su cuenta sin importarle los peligros a los que pudiera enfrentarse. Así, con sombrero, capa y espada, dejó su hogar y se adentró en la oscuridad de las altas horas de la madrugada. Don Anastasio se dirigió a la parroquia de Analco, que en aquel entonces también era un panteón, y cruzó hacia la calle de Santo Tomás. Una vez que llegó al antiguo callejón de Illescas, un malhechor se interpuso en su camino de forma tempestuosa y amenazó con arrebatarle la vida si se negaba a entregarle todo su oro. Por desgracia para el asaltante, don Anastasio era conocido por ser uno de los mejores esgrimistas de su época y no dudó un segundo en defenderse. Lleno de destreza, el hombre que estaba por convertirse en padre desenfundó su espada y en un 2x3 atravesó el corazón de su atacante, dejándolo tendido en aquel callejón. Presuroso y sin saber a ciencia cierta el destino del criminal, don Anastasio fue al encuentro de doña Simonita, con quien regresó a su casa por el puente de Obando, evitando pasar por el lugar del fatal acontecimiento, y llegando justo a tiempo para que la partera ayudara a recibir a los gemelos de don Anastasio y su esposa, doña Juliana Domínguez. Al finalizar la labor de la partera, don Anastasio la llevó de vuelta a su casa, oportunidad que aprovechó para saber qué había ocurrido con el hombre del callejón. Al llegar, vio que el destino del ladrón había sido la muerte y que un grupo de curiosos se encontraban rodeando el cuerpo rogando por su alma. Desde entonces los lugareños comenzaron a referirse al sitio como el Callejón del Muerto. Fue así que se comenzó a contar
que todo aquel que pasara por dicho lugar a altas horas de la noche se encontraría con el alma en pena del asaltante. Por lo que se colocó una cruz blanca en el sitio y don Marcelino Illescas mandó oficiar misas por su descanso. No obstante, el espíritu continuó apareciendo. Tiempo después un hombre le rogó al padre Francisco Ávila, Panchito, como la gente le llamaba cariñosamente, que lo confesara en el templo de Analco. Aunque el sacristán estaba a punto de cerrar las puertas, el padre accedió a entrar al confesionario. Cuando el sacristán regresó no pudo encontrar ni al sacerdote ni al misterioso hombre. A la mañana siguiente el padre Panchito no se presentó a oficiar la misa de las 7 de la mañana, por lo que el sacristán y el párroco del templo fueron a buscarlo directamente a su casa, encontrándolo gravemente enfermo de tifo y con los nervios alterados. Cuando el párroco confesó al sacerdote, este afirmó que había absuelto de sus pecados a un hombre que había muerto hace mucho tiempo y que estaba buscando el perdón de Dios para que su alma pudiera descansar. El padre Panchito no pudo soportar la impresión de ver desaparecer al hombre tras recibir el indulto y murió un día después. El hombre jamás volvió a aparecer en el lugar donde fue abatido, pero la leyenda continúa hasta nuestros días en el Callejón del Muerto. Gracias por estar escuchando Random Mundo Paranormal. Leyenda de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Mixtli era una hermosa princesa, pretendida por un hombre cruel y sanguinario. Ella estaba enamorada de un guerrero llamado Popoca, quien la amaba también. Popoca salió a combatir para conquistar el título de caballero águila y así disputar la mano de Mixtli. Mixtli le dijo que esperaría por él. Sin embargo, Mixtli fue engañada, pues le dijeron que Popoca había muerto. Al perder a su amado, la princesa se dejó morir de tristeza. Popoca volvió triunfante, pero encontró muerta a su amada. El guerrero, desolado, tomó el cuerpo de la princesa y le mandó hacer una gran tumba sobre un enorme cúmulo ante el sol, amontonando 10 cerros, y colocó sobre ellos el cuerpo recostado de Mixtli. Popoca tomó una antorcha humeante y le prometió que permanecería eternamente arrodillado junto a ella, a sus pies, velando así el sueño de su amada, la mujer dormida. La nieve los cubrió a ambos, convirtiéndolos así en 2 enormes volcanes. Leyenda de la fuente de los muñecos en Xonaca. Maximino Ávila Camacho, quien fue gobernador de Puebla de 1937 a 1941, construyó en esta zona su casa de verano. Uno de los caballerangos de Maximino Ávila Camacho tenía 2 hijos, una niña y un niño de 6 y 7 años respectivamente. Ambos eran muy amados por su familia y los pobladores. Un día una tormenta azotó en esta zona de la ciudad de Puebla, justo cuando los niños se dirigían hacia la escuela. Los menores nunca llegaron. Al paso de las horas y al ver que los niños no regresaron a casa, sus padres y vecinos de Xonaca salieron a buscarlos. La búsqueda duró días, pero no se encontró rastro alguno de los pequeños. Con pena y dolor, todos dedujeron que debido a la fuerte lluvia, los niños cayeron en un pozo de agua aledaño a la casa del general Ávila Camacho. Al enterarse de lo ocurrido, el general, quien tenía en muy alta estima a un caballerango, ordenó que construyera una fuente con azulejos de talavera y un pedestal con 2 figuras de niños, justo en la zona donde se cree que cayeron sus cuerpos. Se dice que por las noches las figuras inanimadas de la fuente de los muñecos cobran vida para jugar, correr por las calles empedradas de Xonaca. Algunos vecinos incluso aseguran que su risa se escucha por todo el barrio hasta el amanecer, cuando de nuevo regresan al pedestal de talavera para petrificarse. Gracias por estar escuchando Random Mundo Paranormal.
Pues como ven estas leyendas, esperamos que les estén gustando. Puebla pues es muy cercana a la Ciudad de México y en parte pues también tiene arquitectura, tiene muchas cosas muy parecidas a la Ciudad de México. Y no podía faltar esto de sus leyendas. A continuación les marco la leyenda de Aljojuca. Y dice así. Una niña pastora acostumbrada a llevar a sus borregos cerca de una barranca. Una tarde, al alistarse para volver a casa, la niña se percató que uno de sus borregos se perdió. La pastorcita lo buscó hasta que empezó a oscurecer, pero no pudo encontrarlo. Una vez entrada la noche, el borrego regresó empapado. Esta le llamó mucho la atención a la pastora, pues en la zona no había cuerpos de agua ni pozos, tampoco había llovido esa tarde. Al día siguiente el borrego volvió a desaparecer y nuevamente regresó mojado por la noche. La niña estaba muy intrigada por lo que ocurría con su borrego, así que le colocó un cascabel al cuello para poder seguirlo. A la mañana siguiente, cuando el borrego se alejó, la pastorcita lo siguió guiándose por el ruido del cascabel. El borrego bajó la barranca y comenzó a beber agua de un charco que estaba en el centro de esta. A la niña le sorprendió la existencia del charco, pues no era época de lluvias, así que intrigada por la presencia del agua, comenzó a escarbar y escarbar. Cuando la pastorcita tocó el charco, el agua comenzó a subir su nivel hasta inundar completamente la barranca. La leyenda cuenta que la niña pastora se ahogó y posteriormente se transformó en una sirena, gracias al agua encantada de la laguna de Aljojuca. El diablito de San Miguelito en Cholula. Actualmente el diablito se encuentra oculto, pero si quieres visitarlo, debes encomendarte a San Miguel Arcángel para que te proteja de ese travieso demonio. En el barrio de San Miguelito, en San Pedro Cholula, Puebla, se encuentra el templo de San Miguelito, considerado como el primero de este municipio. Se localiza muy cerca de la denominada Curva del Diablo, justo en la intersección de Boulevard Forjadores y la recta a Cholula. Es común que en los barrios de San Pedro Cholula la mayoría de los templos celebren cada 29 de septiembre a San Miguel Arcángel, una fiesta popular en honor a uno de los más importantes de los arcángeles en las religiones judía, islámica y cristiana. San Miguel es jefe de los ejércitos de Dios, encargado de brindar protección. Se dice que él derrotó a Satanás y sus seguidores, echándolos del cielo con su espada de fuego. Una de las leyendas que albergan en este templo es la de un diablito de madera que recobra vida y se escapa para cometer desgracias en el barrio. Cuenta la leyenda que un día, de la nada, apareció la figura de un diablito tallado en madera, afuera de la iglesia de San Miguelito. Los habitantes que la encontraron no sabían cómo había llegado hasta ahí. Algunos rumoraban que había sido desenterrada al confundirla con un objeto prehispánico, y otros decían que era de un hombre que, al darse cuenta de los poderes malignos que el diablito tenía, decidió mejor dejarlo en el templo para que ahí lo controlaran. A su llegada al templo, el sacerdote decidió colocarlo dentro de una pequeña vitrina de vidrio y otra de madera para guardarlo, dentro de la sacristía. Sin embargo, esta acción no fue fácil. Se cuenta que a pesar de que las medidas eran exactas, este nunca cabía, hasta que a través de rezos especiales lograron apresarlo dentro de su actual caja. Y así pasaron varios días hasta que alguien se dio cuenta de que la caja se encontraba arañada, por lo que decidieron limarle las uñas a la figura. En algunas ocasiones el diablito aparecía en otra posición dentro de su caja, y es cuando se decía que cobraba vida y se escapaba para provocar terribles accidentes. Los habitantes del barrio mencionaban que desde que la figura estaba en el templo, los accidentes en la curva del diablo se habían incrementado. Es por ello que la expresión "pareciera que el diablo anda suelto" se hizo muy popular en esta zona. Y si pensabas que todas estas historias alejarían a los fieles del templo, al contrario, se generó mayor devoción y curiosidad por la gente, ya que en vez de rezarle a San Miguel, el patrono de la iglesia, se le rezaba al diablito, afirmando
que éste les cumplía lo que le pedían, siempre y cuando tuviera que ver con dinero, amores, tragedias y venganzas. Actualmente el diablito se encuentra oculto y las personas que quieran visitarlo antes deben de encomendarse fervientemente a San Miguel Arcángel para que los proteja, pues de no hacerlo la figura les puede poseer e irse dentro del cuerpo del visitante, de acuerdo con las versiones populares. Se dice que a veces el diablito aparecía desatado en la columna y cuando esto pasaba en el pueblo ocurría algo malo y era hasta que el padre o el sacristán lo volvían a atar que cesaban todos los males. Yo soy Fanny Rosas y esto fue Random Mundo Paranormal. Nos veremos muy pronto.